Hola, queridos alumnos, nuevamente en estas lecciones de Derecho Administrativo Virtual de la Universidad Republicana. Esta es la cuarta semana del curso Instituciones y Principios del Derecho Administrativo. Para ello, en dicha semana hemos dejado única y exclusivamente el estudio y análisis de la sentencia de tutela 371 del 2015. La escogí especialmente porque ahí se trata de manera magistral, con una doctrina constitucional por parte de la Corte Constitucional, lo referente a que si procede la acción de tutela, esta acción constitucional contra actos administrativos de carácter particular. Y ya lo vamos a ver en cuáles eventos es que la Corte se manifiesta que efectivamente, a pesar de que existe la justicia ordinaria, que a pesar de que existe esa jurisdicción contenciosa administrativa para hacer un control de legalidad, cuando se comprometen los derechos constitucionales fundamentales, la Corte dijo que sí, efectivamente, procede la acción de constitucionalidad contra actos administrativos de carácter particular. Ya lo explicaremos a profundidad un poquito más. Esta referencia, repito, la sentencia es la tutela 371 del 2015, bajo el expediente T-4.829094. La ciudadana colombiana Paola Beatriz Olivo Hernández instaura acción de tutela contra la OCCRE, la Oficina de Control de Circulación y Residencia del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y San Catalina. Esta oficina funciona para estas tres partes del territorio. Allí la accionante invoca que se están violando los derechos constitucionales y que es a través del mecanismo de tutela que el juez constitucional debe garantizar esos derechos y que no se violen permanentemente. Se refiere al debido proceso, al derecho constitucional de la igualdad y al derecho constitucional del derecho de petición que no fue contestado. Los temas que trata de manera magistral con tanques de pensamiento la Corte Constitucional en esta tutela son especialmente tres. La primera, si la procedencia de la acción de tutela procede contra actos administrativos de contenido particular y concreto. Ese es el primer tema, la primera institución jurídica que entra a tratar la Corte Constitucional. La segunda se refiere al principio de igualdad y no discriminación, en especial con el tema de la orientación sexual como un criterio sospechoso de discriminación. Y aquí este es un nuevo elemento de trasplante jurídico que trae la Corte Constitucional, donde efectivamente se dice que hay autoridades administrativas, servidores públicos, que de manera en su actuar se califica de manera sospechosa hacia una discriminación racial. En este sentido, en esta tutela se refiere a la orientación sexual. Y el tercer tema que tratará la Corte en esta sentencia es el derecho de residencia en el departamento denominado el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en donde la Corte Constitucional ya se ha referido en el tema por el control de poblacional en dichas islas o en dichas islotes que están ahí. De igual forma, la Corte Constitucional, de una manera teórica, argumentativa, para dictar jurisprudencia constitucional, entra a analizar desde el punto de vista de la doctrina constitucional si le corresponde a la sala determinar si la Oficina del Control de Circulación y Residencia OCCRE del Departamento de San Andrés vulneró derechos fundamentales, derechos constitucionales, ya repito, al debido proceso, a la igualdad y al derecho de petición. La accionante manifiesta que convive en el año
desde el año 2007 con su compañera permanente del sexo femenino, y dentro de esa convivencia su compañera permanente adoptó un hijo a través de los mecanismos legales, y efectivamente es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien le da esa carta de adopción a esta pareja de seres humanos colombianos del mismo sexo. De igual forma, la Corte analiza que al declarar situaciones de esa irregularidad en la isla de San Andrés, por supuesto, al parecer, desde el punto de vista jurídico, a ellas le hicieron esa declaración de irregularidad en la isla sin haberla escuchado, sin haberla vinculado a una actuación administrativa, y por lo tanto ahí se estaría violando nada menos que el derecho a la igualdad y al debido proceso, que esta ciudadana debió haber sido oída en versión libre. En segundo lugar, la misma Corte manifiesta que al no haberle dado el trámite oportuno dentro del tiempo razonable que estipula el tema del derecho de petición, y sobre todo el recurso interpuesto por la actora con dicha decisión, se estaría violando nada menos que el debido proceso. Y ya lo hemos manifestado, que los recursos tienen unos tiempos establecidos por el ordenamiento jurídico estatal vigente, y es el servidor público, en este caso la autoridad administrativa, la que debe cumplir dichos tiempos, procesos y procedimientos, y por lo tanto, si no resuelve el recurso interpuesto dentro del término, pues obviamente entrarían a jugar instituciones de tipo administrativo y objeto de estudio del derecho administrativo que estamos viendo en esta especialización. Y por último, la Corte va a establecer si la determinación de la autoridad administrativa de no otorgarle a la actora la residencia en la isla se fundamentó, por supuesto, en su orientación sexual. Y aquí es lo que se habla la Corte de el actuar sospechoso del servidor público, y que si por supuesto se hizo esa decisión con respecto a esa discriminación de orientación sexual de esa pareja, estaría desconociéndose nada menos que el derecho fundamental a la igualdad. Bueno, queridos alumnos, aquí el magistrado ponente es Jorge Ignacio Pretel Chahut. Lamentablemente es una mancha negra, un punto negro en una hoja gran blanca de la famosa toga o la famosa carrusel o el famoso cartel de la toga, que entraron en actos de corrupción que efectivamente todos ustedes saben que este señor Pretel ya tuvo un juicio político, y por supuesto ya fue condenado desde el punto de vista penal por todos los acontecimientos que ustedes conocen a profundidad. Ahora entremos ya en recta final a analizar lo que dijo la Corte con respecto al tema de la igualdad y de la discriminación en esta tutela. En primer lugar, la Corte Constitucional entra a analizar, por supuesto, que si la acción de tutela procede, porque ha habido un precedente jurisprudencial con anterioridad, y efectivamente ha manifestado que la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular se ha predicado por regla general, óigalo bien, queridos alumnos, regla general, su improcedencia, por regla general. Pero toda regla tiene su excepción, y aquí la Corte manifiesta que sí es viable la acción de tutela para suspender ese acto administrativo cuando se controvierte su contenido. Incluso se puede solicitar la suspensión provisional a través de la acción de la acción constitucional. Por supuesto, teniendo en cuenta que cuando se va a controvertir el contenido con el control de legalidad,
para eso existe el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero sin embargo, la Corte Constitucional ha reiterado que la tutela procede como acción de constitucional de garantía de los derechos constitucionales fundamentales cuando en estos casos de manera excepcional a la regla general la misma se invoque para evitar, óigalo bien, la configuración de un perjuicio irremediable. Por supuesto, ya la Corte ha habido un precedente con anterioridad, varias sentencias de tutela, inclusive sentencias de inconstitucionalidad. De tal forma que la acción de tutela es recordar que la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario. Y teniendo en cuenta que su precedencia para la protección de garantías constitucionales fundamentales exige que no exista otro medio de defensa judicial. Pero recordemos que efectivamente sí existía un medio de defensa, pero de control de legalidad sobre el acto y el contenido incierto en dicho acto administrativo. Pero cuando hay un perjuicio permanente e irremediable, pues obviamente la Corte Constitucional dijo que sí procede contra actos administrativos. Por eso, para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, la Corte Constitucional ha manifestado que debe indicarse que este último, como lo ha establecido en varias prolijas sentencias, que debe ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza permanente que está sucediendo o está por suceder prontamente. Y entonces ahí entra la Corte a proteger ese derecho constitucional. Segundo, por supuesto que ese acto administrativo sea grave, que cause un agravio a la persona en particular, esto es, que el daño o menoscabo material o puede ser moral con el acto administrativo dirigido hacia la persona en particular sea de una gran intensidad, que sea irreparable, que sea un daño permanente o que se venga, por supuesto, debe ser grave. Y tercero, ha manifestado que porque se requieran medidas urgentes, y como se requieren medidas urgentes, entonces el juez contencioso administrativo en el ejercicio del control de legalidad pues no tiene ese mecanismo constitucional para evitar que efectivamente se produzca una medida urgente para evitar conjurar el perjuicio irremediable. Y por eso es que la Corte Constitucional ha manifestado que sí efectivamente vienen, por supuesto, digamos que la acción de tutela cabe en estos casos para remediar ese caso. Y por último dijo que la impostergabilidad de la tutela a fin de garantizar el restablecimiento integral del orden justo y social. Bueno, queridos alumnos, en el encuentro ciudadano profundizaremos más el tema de esta acción de tutela, donde se tocan tres derechos constitucionales fundamentales y que son propios son propios de los principios que rigen toda actuación administrativa. Nos vemos el próximo jueves. Un fuerte abrazo, queridos alumnos.